buenas tardes, saludos a todas y a todos. Aquí desde los estudios Ramón M. Betán, en la calle Simón Bolívar de Santurce, hogar del Pozo Antillano y de tantos proyectos chéverísimos que estamos haciendo para pasarlo bien, para pasarlo entretenidamente. Hoy es una noche especial porque estamos conectados con por lo menos cuatro dispositivos. Así que estamos transmitiendo también para la señal de Perseverance. Pongan atención al canal de la NASA porque se está transmitiendo en Marte con el interés que el mundo marciánico ponga atención a lo que estamos haciendo. Con eso en mente, hoy vamos a trabajar un texto de un amigo, laureado escritor, un tipo laureado por Pozo Antillano, luego por otra gente, incluyendo el PET de Puerto Rico, pero un buen amigo, un ser humano chévere, que es profesor también en el sistema de la Universidad de Puerto Rico, y que vamos a presentar su más reciente trabajo, El ala psiquiátrica. Y yo de verdad, cuando vi la foto me interesé, pero cuando vi el título me interesé más. Hace unos días, el Pozo Antillano, en su tercera noche de premiación, honró al colectivo de trabajo de escritores parte, que se llama Sótano 00931. Son gente como tanta gente creativa en Puerto Rico que han estado diciendo cosas a lo largo de los últimos años y posiblemente no lo hayamos visto, posiblemente no lo hayamos visto. Pero el error nuestro, como el de mucha gente, es el de visibilizar lo que es invisible hoy ante nuestros ojos. Es por eso que digo que es un honor para nosotros presentar al compañero Julio César Ford, quien es un escritor, es un investigador académico, es un ser humano, es un padre, es un compañero, es un amigo. Y para esta ocasión tenemos entonces a nuestro primer, segundo, tercer y cuarto bate designado para eventos especiales, el compañero Wilkin Román Zamot, quien ha estado estas pasadas semanas con nosotros en varios proyectos. Ahora nos vamos a ver un pequeño receso porque integramos otras personas ahora, pero yo le tengo Wilkin que porque Wilkin siempre batea a la izquierda o a la derecha, pero va a batear y va a meter gente en base. Y hemos pedido al que hable de la obra de Julio César Ford, que está en uno de los tres dispositivos que estamos utilizando para grabar esta noche, y bajo la idea de que en algún formato vamos a capturar la imagen, las ideas y las palabras del compañero. Sin más, lo dejo con el compañero Wilkin Román, sin antes de decir que le damos las gracias, antes de decir que le damos las gracias a Adrián y el evento, y que administra todas las energías tantas de y yo, Daniel Nina, el director de Pozo Antillano, y me quiero esa interpretación. Adelante. Buenas tardes a Julio, buenas tardes a todos los que nos estén viendo, nos vayan a ver en algún otro momento. Que buenas tardes, buenas noches, buenos días. Julio, preséntate un momentito y luego yo te presento a ti. No estamos escuchando acá. Saludos compañeros, ¿me escuchan? Ok. Saludos a todos los compañeros del Pozo Antillano, a Wilkins, a Nina, que son grandes amigos, y gracias por la invitación y el espacio que me están ofreciendo. Pues Julio es autor de 5 poemarios, La psiquiatra es el quinto. Julio, desde el 2001, se inició también un proyecto mayor que es el colectivo El Sótano 00931, con la publicación de una revista, ¿no?, relacionada al grupo que más o menos inició a finales del 2000. Julio es autor de cuentos y poesía, pero sobre todo se destaca en la poesía, o se ha destacado en la poesía. Es economista de formación, doctor en economía, profesor universitario en el Colegio de Mayagüez.
Ha sido premiado por el Pen Club, ha sido premiado por la Universidad de Puerto Rico en Ponce, ha sido premiado por la ICTR en Mayagüez Junior College, por la Politécnica, por el Círculo Jaime Marcano, el Círculo de Recreo de San Germán, el certamen de poesía Ganoya. Su primer poemario, 2006, se titula La luz necesaria. Su segundo poemario se titula Il de Marzo, 2008. Su tercer poemario, Mardi Gras, 2012. Y su cuarto poemario, Sísifo, 2017. Julio, en el poemario reciente, El ala psiquiatra, tiene una poesía, no precisamente poesía. Háblanos un poco de esa poesía y de lo que trata el ala psiquiátrica. El ala psiquiátrica es un tipo de poesía que yo le llamo etnográfica, que lo que busca principalmente es estudiar un grupo de personas y las vivencias que tienen ese grupo de personas, y está intentando desarrollar esa línea de poesía ya hace un tiempo. Lo hice con Mardi Gras, que me enfoqué en estudiar la obesidad, en Sísifo, que el cuarto poemario mío, intenté estudiar a los empleados en oficinas, y el ala psiquiátrica es entre comillas, ¿verdad? Un estudio de cuáles son las vivencias y experiencias de las personas que habitan los espacios psiquiátricos. Y principalmente ese es el enfoque que tiene ese poemario. Lo que busca es explorar y traerle al lector esa experiencia que viven las personas en los espacios psiquiátricos, no solamente los internos, sino la gente que visita a los pacientes, también las personas que trabajan con los pacientes, y se enfocan en esos tres tipos de personas, ¿verdad? Que viven esa experiencia, y yo lo entiendo principalmente como también una crítica a unos eventos que pasan ahí, y unas vivencias que yo creo que son bastante comunes para las personas que habitan esos espacios. Algo que a mí me interesó leyendo el libro y viendo tus 4 libros anteriores, yo jugaría con la idea de que de una forma u otra son proyectos particulares de análisis de control de la hegemonía sobre el cuerpo. Y dentro de eso me pareció interesante porque yo leí la intro de tu libro nuevo de la psiquiátrica que hizo un compañero, y me pareció muy interesante cómo te ganaba con eso. Y cuando veo estos textos me parecen todavía perturbadores. Algunos, yo no soy poeta, pero aprecio la poesía, pero algunos me consideran perturbadores, ¿verdad? Unas imágenes ahí muy fuertes. Y dentro de esto tienes un diálogo, que es el diálogo cuando tú vas a un hospital y te empiezan a tomar la data, su nombre, tu apellido, tu número. Yo detesto eso, pero lo recreaste muy bien en forma poética. Así que el manejo de la cultura, el manejo de los empleados públicos, los distintos manejos de personas que están en algún tipo de estructura de administración de la economía del cuerpo, es lo que yo creo que es lo que a ti te provoca. Pienso yo, tú dirás, poco Foucaultiano en ese proyecto que tú tienes, ¿verdad? Es como si tú tuvieras un congreso internacional académico de poesía Foucaultiana. Como lo pensé, no sé cómo tú lo ves. No sé.
Yo tengo unas tangencias con Foucault. Hay un libro de él que se llama Historia de la Locura. Tenemos muchas tangencias ahí. Casualmente él tiene un comentario que a mí me parece que es bastante pertinente a la situación que vivimos los puertorriqueños ahora, que él dice que para el siglo XV la gente empezó a hacer, a tratar los locos de otra manera y ese concepto de la locura en el arte se empezó a adoptar, pero se empezó a adoptar de una forma bien particular, porque era que esas personas vivían o tenían la creencia de que estaban cercanos al apocalipsis. Entonces, él desarrolla todo ese libro en base a cómo se abordó el arte de la locura, y buena parte del libro se basa en una pintura que se llama La Barca de los Locos, que es del Greco, y también esa figura de la Barca de los Locos, que no es muy distinta de una ala psiquiátrica, era ese espacio donde se contenían a los locos, ¿verdad? Así y todo el imaginario que había alrededor de eso. Pero volviéndolo a traer sobre Puerto Rico en particular, y ese escenario que él llamaba apocalíptico, ¿verdad? Pues nosotros acá en Puerto Rico pues, hemos pasado ya casi 15 años en recesión, una descomposición seria social, y eso ha afectado mucho la salud mental de los puertorriqueños, ¿verdad? Y en parte yo lo que estoy viendo es en el poemario cómo es que las personas están enfrentando todas esas sus realidades, ¿verdad? Las distintas realidades que viven, y cómo la locura se vuelve una opción para esas personas, ¿verdad? Y una opción para enfrentar la realidad. Una pregunta, por curiosidad, antes de dejarla porque me causa mucha curiosidad. Tú sabes que en el arte existe arte social, existe arte humana, pero existe la poesía de la locura como concepto producido a partir de un estado de indefensión mental, por decir algo, por llamarlo de alguna forma. ¿Existe eso? Sí, ahí eso le llaman psicosis reaccionaria. Y casualmente Fran Fanon habla de eso, de cómo es que las personas caen en estados psicóticos, que pueden ser transitorios, pueden ser permanentes en base a las experiencias que viven, y casi todos son cómo la gente percibe que son amenazas a su sobrevivencia. Entonces, esa parte es bien importante de cómo los puertorriqueños hemos reaccionado a todas las cosas que han pasado aquí, porque no solamente la recesión, está María, los terremotos, el COVID y todas estas amenazas a la vida que hemos tenido que enfrentar, y mucha gente enfrentando, cuando es transitorio, pues la gente se puede adaptar y volver a la normalidad, pero cuando son una detrás de la otra, amenaza a la vida, que Fran Fanon lo dice que es una condición del colonizado, ¿verdad? Se vuelve una psicosis permanente y la gente lo que hace es que desconecte, empieza a desarrollar otro tipo de enfermedades mentales y empieza a crear rupturas con la sociedad. En la página 110 hay una poesía, de esa poesía
detrás de esto hay una crítica a los profesionales de la psicología, al rol que juegan dentro de las estructuras de poder, y háblanos también un poco de una estructura que tiene todo el texto, que es asociar el poema a un diagnóstico. Sí, la última sección del libro se enfoca a la parte de los trabajadores que las personas que trabajan con los empleados, con las personas, con los pacientes de salud mental y cómo es que ellos reaccionan, cómo es que ellos lidian con las personas y cómo ellos mismos padecen de condiciones mentales. Yo empecé a estudiar psicología y me di cuenta de que habían unas características comunes en las personas que estudiaban psicología. Yo después desistí, a punto de terminar el bachillerato en psicología, yo decidí que no era lo que yo quería continuar y me cambié hacia economía y seguí desarrollándome como economista. Pero siempre toda esa formación de psicología se quedó en mí, ha sido un interés de mis lecturas y las cosas que yo he trabajado eh, y en la parte de poesía, ¿verdad? Y de literatura. Pero yo por lo menos percibo entre las personas que estudian salud mental un deseo de entenderse ellos mismos y de diagnosticarse ellos mismos. Entonces, eso es porque usualmente vienen muchos de familias que tienen problemas y ellos mismos tienen problemas que ellos quieren entender y quieren controlar. Entonces, eso me parece algo un hilo bastante común entre la gente que trabaja asuntos de salud mental. Siempre hay sus excepciones, gente que son excepcionales y que están ahí para contribuir a otras personas, mejorar la sociedad y porque quieren estar, pero también hay un grupo grande en esa población que realmente tiene problemas que están encubiertos ahí y están ahí no solamente para entenderse, sino porque son disciplinas que dan poder también, poder sobre otras personas. Julio, uno de tus primeros trabajos premiados fue premiado en el 94 por el Colegio Evo. Hablaron un poco de quiénes te influenciaban en este a ti como escritor, cómo llegas a la literatura en ese periodo, quiénes fueron los que de una forma u otra condujeron a la literatura, a la poesía. Pues yo tuve una maestra que se llama Adelaida Vidot, ahora es profesora y es profesora en los Estados Unidos de Estudios Hispánicos y yo le pasé los primeros escritos míos y es una persona excepcional, todavía somos amigos y es una persona que yo quiero mucho y me guió en esos primeros años, me conectó con otros escritores y me empezó a dar las primeras lecturas, y igual música de protesta, las primeras grabaciones de música de protesta me lo dio ella. También otra doctora que se llama Charly Lizárraga, que es amiga mía, me pasó varios libros y me conectó con otros escritores.
esa interacción con otros es vital al principio para esa formación de los escritores. Yo estaba comentando, Julio, yo estaba comentando que ya te pasó disco libre. Si te acuerdas que era la casa productora de discos del Partido Socialista Puertorriqueño, que en la década del 70 y el 80 produjeron muchos discos de protesta nacionales en Puerto Rico. Yo Protesto, el primer disco de protesta que yo conocí en mi vida, que era de Roy Brown, el clásico. Y después siguieron subiendo otra serie de discos allí. Así que esa es una época memorable y qué bonita historia la que cuentas de la profesora, la profesora Vidot, porque uno piensa que uno era chiquito e insignificante, pero ella te hizo grande y significante y te ayudó a llegar a ser hoy este poeta laureado y un tipo que en las letras es un tipo importante, ¿verdad? Así que yo creo que esos detalles de la gente que incide en uno, como llamaría otra escritora del sur, Lucía Cruz, aquellos que me hicieron mi cuna, ¿verdad? Esos que ayudaron a formar a uno, pues es un detalle bonito. Así que qué bueno que la hayas reconocido. ¿Cómo que se empieza a reflejar ya en el volumen del sótano 00931, Utopía, el prostíbulo, con los contenidos que más o menos se van elaborando a base de temas en tu último poemario? Se entrecortó un poco la comunicación, Wilkins. Si me puede repetir la pregunta, por favor. Un poco el cómo se va desarrollando tu poesía entre el 94 y 2000, y cómo es esa poesía inicial que se refleja en el sótano 00931, en ese primer volumen, se diferencia de los contenidos que posteriormente elaboras de manera temática en tu último poemario. Al principio, mi desarrollo fue inicial, pues fue en la escuela, ¿verdad? Y con los maestros que están allí, como Adelaida, pero cuando yo llego a la universidad, yo empiezo, creé junto a unos compañeros de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, y junto al escritor Jorge David Capielo creamos un círculo literario en la universidad. Y allí pues, empezamos a leer, empezamos a hacer interacciones con otros círculos literarios, principalmente con el de Calle, y fue el que hicimos mucha interacción y participamos en certámenes y nos iba bastante bien en los certámenes. Y fue una experiencia bien gratificante, pero y uno se exponía a ideas de otros escritores jóvenes de cómo debía hacer la poesía y la literatura en general, pero realmente el desarrollo mío, yo entiendo que fue en el sótano. El sótano se viene a desarrollar para el 2001, 2002. Cuando yo llego a Río Piedra, nos empezamos a reunir distintos círculos literarios que habían en toda la Universidad de Puerto Rico. Se unieron los de Calle con los de Ponce, con los de gente de Mayagüez, con gente de Arecibo, y se formó allí lo que fue la revista El Sótano 00931, y fue como que el próximo nivel. Y en ese próximo nivel ya la gente tenía sus lecturas, eran poetas que estaban más comprometidos, y tomamos el proyecto serio de empezar a publicar, empezar a circular los trabajos de nosotros, hacer antologías. Y yo fui director de la revista del 2001 hasta el 2007, a principios del 2007, que yo me fui
estudiar en Estados Unidos el doctorado. Después la revista la continuaron los poetas Federico Irizarry Natar y Zuleika Pagán, pero yo me seguí vinculado con el grupo porque todos son mis amigos y al día de hoy yo me escribo con todos ellos y nos llamamos todo el tiempo y hablamos continuamente y nos pasamos nuestros trabajos. Pero esa interacción de grupo, de crítica, de hacer referencias a libros, a lectura, de la misma competencia que se daba entre nosotros, que se daba una competencia sana, en el sentido de que había que mejorar uno, de que había que ser mejor, ¿verdad? Esos espacios pues, fueron bien importantes para el desarrollo de mi poesía y como yo lo he mencionado en algunas charlas que he tenido este año, eh, no, el reto era hacer un libro y un libro que fuera circular, que fuera un libro completo, que tuviera su forma, ¿verdad? Entonces, todos nos embarcamos en ese gran reto y pues los últimos proyectos que yo he hecho han sido proyectos, ¿verdad? Proyectos que tienen su propósito, desarrollar un concepto y, y, y darle que fluya el libro, que tenga un sentido temático, ¿verdad? Y yo creo que los últimos libros se han logrado individualmente los compañeros, todos tienen libros en esa misma línea, que trabajan temas y trabajan estructuras. Y yo creo que ha sido una experiencia. Invito a todos los escritores que están desarrollándose, todos los escritores jóvenes, a unirse en grupos y a trabajar y a criticarse y a decir no me gusta y explicar por qué no me gusta y a retarse y a ayudarse, ¿verdad? Pues eso es una cosa que nosotros como puertorriqueños no tenemos, ¿verdad? Esa falta de conexión, de hilos entre nosotros, de ayudarnos, y realmente si los proyectos grandes del país y las cosas que hay que hacer por este país tiene que ser, son trabajos de grupo. Y a mí me ha sorprendido de buena manera la organización que tiene el Pozo Antillano, porque me recuerda mucho, mucho al sótano y que ustedes han logrado trabajar en grupo y producir mucho y producir la calidad. Y ese es el tipo de trabajo que este país necesita. Bueno, yo ahí reacciono y digo dos cosas. Uno, gracias a toda la gente que trabaja aquí en el Post, porque ya es un grupito significativo y a veces no es fácil. Adrián hoy no está contento conmigo porque a veces no es fácil estar conmigo, pero vamos a hacer la paz en trae comida y la comida siempre hace amistad. Pero sí te puedo decir que esta semana, para que piensen lo que estamos haciendo, en la producción audiovisual tenemos 7 eventos. Y eso tiene dos efectos en nosotros. Uno, estamos produciendo contenido para informar cosas que si no lo hacemos no se visibilizan. Y segundo, y no es que lo hagamos solo nosotros, que lo haga todo el mundo, pero es un poco decir, mira, aquí hay una huella. Y segundo, nosotros hemos tratado de vivir de una forma alterna, pues economistas, tú sabes, sustentable, sin vivir de pautas que nos compren ideológicamente. Así que hasta el día de hoy lo hemos logrado y hemos logrado ser bastante sostenibles, humildes, pero todo el mundo ganando sueldo, todo el mundo bien y con un proyecto de vamos a echar para adelante. Así que lo tengo que decir porque nos tocaste una fibra buena. Yo creo que ha habido muchos buenos ejemplos en Puerto Rico, algunos han durado más que otros. Nada es eterno, pero en este round que estamos viviendo vamos a pasarlo bien. Este es un round y llevamos un rato, este es el 10º aniversario del Pozo Antillano y se ha montado hoy el Pozo Antillano como un super proyecto humilde, pero yo creo que es un super proyecto porque hace cosas que los grandes con mucho dinero hacen, nosotros lo hacemos con poco dinero y lo hacemos también. Así que nada, te celebramos, gracias por las palabras.
Julio, la luz necesaria 2006 y 2 de marzo 2008. ¿Cómo en esos poemarios, que me parece que son los que más integran tu poesía previo a esos dos periodos, 2006-2018, nos revelan lo marginal en el Caribe, en Puerto Rico? Bueno, Esos dos trabajos recogen principalmente mi experiencia como universitario y, y la vida de un universitario pobre, ¿verdad? Y un universitario que está eh, con muchas ideas de lo que debe ser el país, con muchas ideas de lo que de aspiraciones personales, ¿verdad? Y ese yo creo que es lo más que te destaca en esos dos poemarios, que fueron los primeros dos que yo publiqué. Luego, pues empieza a cambiar un poquito la temática y empieza a enfocarse más en cosas puntuales, ¿verdad? Y a desarrollarse ya en temas concretos, ¿verdad? Y temas que son circulares. Hay uno de esos poemarios que está asociado a una experiencia laboral, que realmente trabaja físico. Háblanos un poco de esa mirada a los entornos laborales, cómo la aborda, cómo la trabaja. Sí, sí, lo que trabaja principalmente son, eh, o lo que yo pensaba inicialmente son entornos de micropoder, ¿verdad? Cómo se da el poder en las relaciones sociales, principalmente la relación con los jefes. Esa parte, eh, porque hay mucha poesía que es social y que habla de las relaciones de poder entre las clases, pero esa relación eh, eh, individual con la persona que te supervisa, con la persona que tiene poder inmediato en tu trabajo, esa parte yo creía que había que dedicarle un poquito más en la poesía y eh, me enfoqué principalmente en eso y en relaciones de trabajo en las oficinas, ¿verdad? Y cómo es que las personas reaccionaban a esas relaciones de poder. Me, que en el principio todo el escenario, aunque se desarrolla, yo desarrollo esa poesía en un escenario de gobierno, ¿verdad? Es perfectamente aplicable a cualquier tipo de escenario de trabajo de oficina en el sector privado también, ¿verdad? Y, y cómo es que un poco darle al lector esa experiencia de cómo es que razona el jefe y por qué él toma las decisiones que toma y por qué los empleados toman las decisiones que toman, ¿verdad? En eso es y cómo es que se sienten en todo ese proceso. Y eso es parte de esa poesía etnográfica que te estaba mencionando anteriormente. yo creo que eso, perdóname que interrumpa, porque es que hay una diferencia en lo que ustedes han hecho en el 00931 en el sótano y lo que tú has hecho. Y que prestáis atención al preámbulo, el prólogo de tu trabajo y después los textos. Yo iba a leer uno, yo sé que Wilkin no me ha dejado decir nada, porque Wilkin aquí controla todo y entonces uno lo manejan a uno. Pero hay un poema que a mí me gustó porque me llevaste en un viaje distinto, pero es un objeto de laboratorio, es un objeto de abuso de una especie sobre otra especie, es un delicadessen que se conoce en el continente al cual yo le dediqué 15 años de mi vida, que es África, y es un delicadessen que vincula a la África
con el continente asiático, en particular con la gente de China, y es el poema de Delicatessen, donde tú dices, aprietan los dos hemisferios de la mesa. Usted es el mono que tiembla y ve, mientras los comensales del equipo interdisciplinario con galletas lentamente le comen dos sesos. Y ese poema a mí me pareció muy fuerte, pero creo que, y habiendo escuchado aquí con Wilkin y con otras compañeras, como María Zamparelli, con Iris Miranda en particular, otros compañeros y compañeras poetas, hay algo etnográfico en lo que tú vas recordando o contando a través de tu poesía. Y en ese sentido, pues tengo que hablar que de las cosas que he escuchado es como un cambio de dirección. Me parece interesante, me parece completamente refrescante, pero es algo que es muy distinto para los otros trabajos que he escuchado aquí. Que yo no sé qué tú opinas, pero a mí me parece interesante ese poema y tengo como tres más que me parecieron, por decirlo mismo, sólidos, ¿verdad? Pero es una lectura poética de un proceso, por decir algo, de investigación científica, como el mío. Sí, ese poema en particular, una de las estrategias que se utiliza muchísimo ahora para lidiar con las personas enfermas que son pacientes de salud mental es que se hacen equipos interdisciplinarios para diagnosticarlo y para ofrecer opciones. Uno de los problemas, ¿verdad?, es que realmente no funcionan como equipos interdisciplinarios y no interaccionan, están puestos ahí en papeles para cumplir con las cosas legales, pero en adición a eso, pues, y yo quería un poco criticar esa característica que tienen, principalmente porque por la parte, yo creo que ellos reaccionan de esa forma por la parte de las demandas, ¿verdad? Ellos están intentando evitar demandas, pero realmente esa ausencia de transdisciplinaridad, de interacción en las disciplinas para trabajar el problema, de que eso no está en las universidades, no se enseña. Esas disciplinas corren independientes una de otra y a lo último no logran sentarse y no logran armonizar tampoco y luchan entre ellas. Y esa lucha, ese conflicto que hay entre las disciplinas, esa interacción incompleta que se da, en que realmente, aunque en papeles pueden decir que están trabajando juntos, no lo hacen y de facto no lo hacen, pues, es algo que hay que explorar en un futuro y la academia tiene que explorarlo en la parte de entrenamiento y también en la práctica, ¿verdad? En términos de política pública se debe hacer. Oye, pero entonces, lo que me parece interesante, perdóname, Wilson, que te estoy robando el show, pero yo soy como el noveno bate, así que yo no bateo mucho, pero bueno, no tener la oportunidad. Pero, Julio, ¿tú te acuerdas de la mujer de John Hopkins que nos permite entender la estructura del cáncer? Se me olvida el nombre, Halley, que es la mujer negra que explotaron y le sacaron la estructura del DNA del cáncer. No sé si sabes el dato, ¿verdad? Pero es un dato histórico de la década del 50. Es cómico, o sea, es cómicamente interesante porque tú estás haciendo poesía sobre asuntos que de ordinario no se hace poesía. Y eso me parece bien interesante. Así que pienso en esa mujer cuando me estaba dando la explicación del estudio interdisciplinario, porque a ella le engañaron y le robaron el DNA, descifraron cómo es cáncer, y ese es el DNA que se multiplicó a nivel global y es que todo el mundo utiliza de una mujer que me olvidé el nombre ahora que es Hannah. Y en la Universidad John Hopkins fue que le extrajeron el DNA. Pero haber hecho un acto poético de eso, un acto de resistencia interesante. Pero para mí lo que me motiva, y con esto me callo para que siga hablando,
es manejar desde tus disciplinas académicas a cosas que son áridas, ¿verdad? Y de repente las conviertes en poesía y le das otro giro. Y eso está chévere. Es un registro etnográfico distinto de poesía y nada, te felicito yo porque yo no conocía tu trabajo más allá de que nos premiaron juntos una vez en un mismo temporada del PEC Club, estuvimos los dos en una edición que fue en 2018. Pero dentro de esa conversación, es interesante lo que estás haciendo. Sigue, Wilkin, por favor, y perdonen mi interrupción. Julio, sé que trabajas también en el ensayo y tenías algún trabajo relacionado con economía y literatura. ¿Cómo integras, ¿no?, tus ideas o tus experiencias como economista a este tipo de ensayos en que analiza la literatura con datos conformes a la economía? Sí, yo tengo un proyecto que todavía no he terminado, pero es un libro que aplica teoría económica a la literatura, a la producción de literatura y a la interacción que se da entre los escritores y distintas áreas de la literatura, pero usando teoría y usando herramientas técnicas para analizar la literatura. Ha sido bien curioso porque en algunos escritores y algunos críticos de revistas que he sometido artículos en esa línea me han rechazado los artículos y dicen que eso no se puede hacer. Y está bien curioso porque me dicen que no se puede hacer, pero los economistas lo hacen todo el tiempo y los economistas manejan las finanzas públicas y manejan toda la política monetaria de los países con ese tipo de teorías y ganan premios Nobel con esas teorías. Y para muchos teóricos de estudios hispánicos son simples cosas que son una locura y que no se pueden hacer. Entonces, esa interacción ha estado bien chévere. A pesar de eso, he podido publicar algunos de esos artículos, pero los que se han publicado, los escritores que lo han publicado me dicen que es poesía y que no es ensayística. Entonces, estoy en ese proyecto de publicar ese libro en esa dirección, porque creo que ese análisis cuantitativo tiene mucho que contribuir a la literatura y a la lingüística también, y no se le ha dado el espacio, principalmente porque la gente que trabaja estudios hispánicos no tiene, usualmente no tiene capacidad cuantitativa y análisis matemático, ese tipo de cosas los rechazan. Pero el análisis matemático y cuantitativo tiene mucho que ofrecer a la literatura. Y que en la lingüística se aplica. Es curioso esta reacción porque la lingüística se aplica. Claro. Julio, ya casi para finalizar, uno de esos poemas de la psiquiatra que nos quiera recitar. Y otra cosa que siempre lo pregunto, ¿en qué género de todos los que trabajas te sientes mejor? Me imagino que es la poesía. Es bastante común que los poetas se puedan manejar bien entre, además de la poesía, se puedan manejar bien con la ensayística. Yo me siento cómodo con los dos. Pero el que conmueve mi espíritu, ¿verdad?, es la poesía. Yo creo que la poesía da un espacio a conectarse, ¿verdad?, con nuestra parte espiritual, y con ese otro plano que está accesible, con la belleza, con lo que es el ritmo, con una verdad
con las partes más cuánticas de uno, ¿verdad? Y en ese sentido, pues para mí la poesía es un gran vehículo, pero la ensayística también lo es, ¿verdad? Porque permite uno resolver problemas prácticos, ¿verdad? Del ser humano. Y eso yo lo utilizo como economista, ¿verdad? Que yo publico mis artículos como economista y yo creo que esos dos, pero me interesa mucho. Yo estoy por terminar otro poemario que estoy trabajando, que es sobre en las cárceles y la experiencia de los seres humanos dentro de las cárceles. Y una vez yo termine ese y otro poemario más, tengo dos que tengo en agenda, quiero dedicarme a narrativa. Tengo unos libros de cuentos y una novela que quiero producir, pero la parte, el ser humano es un ente creativo que puede moverse a distintas disciplinas y ramos del arte, y yo creo que uno no se debe limitar. Sí, antes de despedirnos, léenos uno que tú quieras, cortito. De la psiquiátrica. De la psiquiátrica. De nosotros no. Voy a leer un poema. Dale. Voy a leer un poema que se llama Camaleón y, y es una crítica social, en particular con algo que, que pasa muchas veces eh, a los pacientes de salud mental, ¿verdad? Este poema dice así: danzando entre prognosis y diagnósticos erróneos que condujeron a un tratamiento fatuo y luego a otro, a tanta pastilla que se cruzaron los axones y al tic-tac del tic hizo del estruendo transitorio un ruido permanente. Todo eso porque no entendían y nadie tuvo tiempo para entender que para aquel entonces nunca tuvo nada. Y ese poema en particular es una reacción a que muchas veces hay mucha gente que tiene problemas que son transitorios, y lo que yo le estaba diciendo de ese tipo de psicosis que es momentánea y por momentos de tensión, pero que siguen diagnosticando a la persona y medicando a la persona y crean problemas que son permanentes, ¿verdad? En la persona. Y pues con eso de los medicamentos y los tratamientos, yo creo que uno que debe ser, que hay que ser bien cuidadoso, ¿verdad? Te escuchamos, Julio, para terminar. Sí, se cayó un minuto. Gracias, compañeros, por la invitación. Gracias por sacar un espacio para discutir este tema, que yo sé que es un tema áspero, ¿verdad? Y un tema difícil, pero es un tema que es necesario conversarlo, y un tema que es necesario para mucha gente en esta sociedad, y más en particular en Puerto Rico. Bueno, pues gracias a ti, gracias a Wilkin Román. A nombre del Pozo Antillano presenta El Anda Psiquiátrica de Julio César Paul, disponible en las librerías del país, de Editorial Isla Negra Editores, 2020, la publicación. Te deseamos larga vida, mucha productividad, mucha productividad creativa.
No nada de intercambio de valor material, valor de marketing, no estamos ahí. Pero de productividad creativa y que sigas llevando tus ideas en distintos lugares, en distintos momentos. Así que de nuestra parte será todo por hoy. Estaremos aquí la próxima semana en el Pozo Antillano Presenta. Gracias a Adrián Ciaga por la producción de este evento. Será hasta entonces y gracias también a Wilkin Román por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Gracias.